Vaya, vaya. Parece que un mendigo se ha equivocado de comedor social. La voz fría y cortante de don Ricardo Vargas resonó en el opulento salón de eventos de Vargas Corp, un lugar donde el lujo brillaba con una intensidad casi ofensiva. Un silencio incómodo se apoderó del lugar mientras todos los ojos se clavaban en un anciano de ropas gastadas que había entrado desorientado. Ricardo sonrió con malicia, saboreando el poder que sentía al tener a aquel hombre indefenso en el centro de todas las miradas. La risa venenosa de Ricardo rompió el silencio, y como una señal, las risas cómplices de los invitados estallaron como una ola cruel. «Sáquenme a esta basura de aquí, su pobreza me está ensuciando la moqueta», espetó con un desprecio absoluto, haciendo un gesto a los guardias de seguridad. Desde un rincón invisible para todos, Isabel, la limpiadora de la noche, observaba la escena con el corazón encogido, sintiendo la injusticia como un latigazo en su propia piel. Si crees que la humildad es la mayor de las fortalezas, dale a me gusta y suscríbete para ver cómo una simple limpiadora está a punto de derrocar a un imperio. Isabel se refugió en el gélido silencio del almacén de limpieza, con las manos temblando sin control. El eco de la risa cruel de don Ricardo resonaba en su mente, un veneno helado que le recorría las venas. La impotencia la ahogaba, un peso aplastante en su pecho, mientras el miedo por su futuro comenzaba a devorarla por dentro, preguntándose si su pequeño acto de valentía acababa de destruir su vida. Un pensamiento aterrador la asaltó. Su madre, postrada en cama, esperando las medicinas que su sueldo apenas cubría. ¿Qué sería de ella ahora? Lo que Isabel no podía ver era que desde la penumbra del pasillo una figura elegante la observaba. No había lástima en su mirada, sino un profundo e inescrutable interés por la mujer que, sin saberlo, acababa de superar la prueba más importante de su vida. Mientras los dos guardias corpulentos, moles de músculo enfundadas en trajes negros, avanzaban hacia el anciano con la eficiencia depredadora de quien cumple una orden desagradable, algo dentro de Isabel se quebró. No fue un estallido ruidoso, sino un resquebrajamiento silencioso y profundo, como el hielo que cede bajo una presión insoportable. Había pasado toda su vida siendo invisible, una sombra que se deslizaba por los pasillos de los poderosos, agachando la cabeza, limpiando la suciedad que otros dejaban sin pensar. Pero esa noche, la crueldad gratuita y exhibicionista de su jefe, don Ricardo, fue una chispa en la vasta oscuridad de su resignación. Un coraje que no sabía que poseía, una llama alimentada por años de pequeñas humillaciones, la impulsó a abandonar su carrito de limpieza. Con un paso firme que desmentía el temblor de sus rodillas, caminó hacia el centro de la sala, interponiéndose deliberadamente entre los guardias y el humillado anciano. El destino de un imperio estaba a punto de ser reescrito por la mujer que nadie veía. Un silencio atónito, más denso y pesado que el anterior, cayó sobre el salón. El murmullo de las copas de champán cesó, las sonrisas se congelaron. Todos los ojos, antes fijos en el anciano como buitres, se desviaron hacia la figura menuda de la limpiadora. «Un momento, por favor», dijo Isabel. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una claridad asombrosa en la acústica perfecta de la sala. Ignorando la mirada asesina de don Ricardo, una mirada que prometía un despido fulminante y una ruina total, se giró hacia el anciano. En su rostro no había desafío, solo una compasión pura y abrumadora. «Señor, ¿se encuentra usted bien? ¿Quiere un vaso de agua?» Fue un acto tan simple, tan humano y tan fuera de lugar en aquel nido de arrogancia
que se convirtió en un gesto monumental, una decisión irreversible que selló su destino en ese mismo instante. Aquel era el error que a los ojos de Ricardo firmaba su sentencia. Don Ricardo sintió que la sangre le hervía en las venas, un torrente de furia que le subía desde el estómago hasta el rostro, tiñéndolo de un rojo violáceo. Una limpiadora, su limpiadora. La mujer insignificante que fregaba los suelos que él pisaba se atrevía a desafiar su autoridad y además, en público, la humillación ya no era para el viejo mendigo, ahora era para él. Cada segundo que Isabel permanecía allí, de pie, protegiendo a esa escoria, era una afrenta directa a su poder, a su nombre, a todo lo que representaba. En su mente ya no solo la despedía, la imaginaba en la calle, suplicando, rota, lamentando el día en que osó levantarle la voz al heredero del Imperio Vargas. La malicia se arremolinaba en sus pensamientos, planeando una venganza tan desproporcionada y cruel que nadie más en su empresa volvería a soñar con mirarle a los ojos. Isabel, ajena a la tormenta de odio que se gestaba en la mente de su jefe, sacó de su carrito una modesta botella de agua de plástico, un objeto tan común, tan mundano, que en aquel entorno de lujo parecía casi un artefacto de otro mundo. Se la ofreció al anciano con una mano que, a pesar de su miedo, se mantenía firme. Aquel gesto, ofrecer agua al sediento, era un acto de bondad tan fundamental que valía más que todo el champán carísimo que corría por la sala. El anciano la aceptó, sus dedos nudosos rozando los de ella. No dijo nada, pero sus ojos, de un azul profundo y sorprendentemente lúcidos, la miraron con una intensidad que la traspasó. No era una mirada de gratitud, sino de evaluación, como si estuviera sopesando el valor de su alma. Isabel sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era algo más. Era la sensación de estar siendo vista, realmente vista, por primera vez en su vida. La imagen de su madre, frágil y enferma en su pequeña cama, asaltó la mente de Isabel como un relámpago de pánico. Las medicinas, el alquiler, la comida, todo dependía de ese sueldo miserable que ahora estaba poniendo en juego por un completo desconocido. El miedo, crudo y visceral, amenazó con paralizarla. Una voz en su interior le gritaba que se disculpara, que se arrodillara si era necesario, que suplicara el perdón de don Ricardo y volviera a su rincón de invisibilidad. Pero entonces miró de nuevo el rostro cansado del anciano, la dignidad herida en sus ojos y la imagen de su propio padre, un hombre bueno y trabajador humillado por la vida, se superpuso a la del extraño. No podía dar marcha atrás. Había principios que el dinero no podía comprar y una dignidad que ninguna amenaza podía arrebatarle. Su decisión estaba tomada. Afrontaría las consecuencias, cualesquiera que fuesen. «¿Pero qué demonios te crees que haces, estúpida?», rugió finalmente don Ricardo, su voz distorsionada por el micrófono que aún sostenía con mano temblorosa. El insulto resonó como un latigazo, y varios invitados soltaron risitas nerviosas, aliviados de que el joven heredero estuviera retomando el control de la farsa. «Eres una simple limpiadora. Tu trabajo es fregar la suciedad, no traer más a mi fiesta. ¿O es que acaso este viejo es tu padre? Sería lo lógico, de tal palo tal astilla». La crueldad de sus palabras era un veneno calculado para despojar a Isabel de su última pizca de humanidad, para reducirla a la nada frente a todos. Esperaba verla llorar, suplicar, romperse, pero para su creciente furia, Isabel simplemente levantó la barbilla, su mirada firme y serena. Lo que nadie en esa sala sabía es que aquel acto de bondad no era una simple insubordinación. Era el detonante que haría estallar la verdad más oculta de la familia Vargas.
La tensión en la sala era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Los guardias de seguridad, paralizados a medio camino, miraban a don Ricardo, esperando una orden clara. El joven heredero, sintiendo que su autoridad se desmoronaba con cada segundo de silencio desafiante de Isabel, caminó hacia ella con pasos largos y agresivos. Se detuvo a escasos centímetros, invadiendo su espacio personal, su aliento cargado de ira y champán golpeando el rostro de la mujer. «Te he hecho una pregunta, insolente», siseó con un desprecio absoluto. «¿Quién te ha dado permiso para hablar, para pensar? Tu única función aquí es obedecer y desaparecer». Su intención era clara: intimidarla, aplastarla con su presencia, recordarle su insignificante lugar en el mundo. Pero el juego estaba a punto de cambiar de una forma que ni en sus más arrogantes pesadillas podría haber imaginado. Isabel sostuvo su mirada. El miedo seguía allí, un nudo helado en su estómago, pero la determinación era ahora un fuego que lo mantenía a raya. «Nadie merece ser tratado de esa manera, señor Vargas», respondió con una voz baja pero inquebrantable. «Ni él, ni yo, ni nadie. El respeto no debería depender del precio del traje que uno lleva puesto». Aquellas palabras, tan simples y tan profundas, golpearon a Ricardo con la fuerza de una bofetada. La audacia de la respuesta lo dejó sin aliento por un instante. Una limpiadora dándole lecciones de moral. A él, a Ricardo Vargas. La rabia se transformó en una furia helada y asesina. Ya no se trataba de una simple insubordinación, era una rebelión en toda regla. Y las rebeliones en su reino se aplastaban con una crueldad ejemplar. «Se acabó», sentenció Ricardo, su voz ahora peligrosamente calmada. Se giró hacia sus guardias, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. «Ya he tenido suficiente de este circo. Está despedida. Recoja sus cosas y lárguese de mi edificio ahora mismo, y llévese a este montón de basura con usted». Hizo un gesto despectivo hacia el anciano. «Sáquenlos a los dos. Si se resisten, usen la fuerza que sea necesaria. Quiero que ambos entiendan de una vez por todas quién manda aquí». La orden era final, brutal e inequívoca. Los guardias, ahora con un propósito renovado, avanzaron, sus manos preparadas para agarrar a Isabel y al anciano. Para todos los presentes, la función había terminado. La insignificante limpiadora había jugado con fuego y se había quemado, pero el verdadero espectáculo apenas estaba comenzando. Justo cuando los dedos de un guardia estaban a punto de cerrarse sobre el brazo de Isabel, el anciano, que había permanecido como un espectador silencioso de todo el drama, levantó una mano. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de una autoridad tan innata y poderosa que los dos guardias se detuvieron en seco, como si hubieran chocado contra un muro invisible. El salón entero contuvo la respiración. El anciano dio un paso al frente, colocando su cuerpo frágil pero erguido entre Isabel y el resto del mundo. Bebió un sorbo del agua que ella le había dado, un acto deliberado y lento, y entonces habló. Su voz, aunque suave y rasposa por la edad, poseía un eco de poder que heló la sangre de todos los presentes y resonó en los cimientos mismos del edificio Vargas. «Ricardo», dijo el anciano, no era un ruego, ni una súplica. Era una llamada, una que llevaba implícita una historia de poder y decepción. Fijó sus ojos azules, ahora brillantes como el acero, directamente en los de su verdugo. «Así es como tratas al hombre que fundó esta empresa con el sudor de su frente y sus propias manos». El micrófono se deslizó de la mano de Ricardo, cayendo a la alfombra con un golpe sordo que sonó como un trueno en el silencio sepulcral.
Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. El anciano comenzó a enderezarse, y con cada milímetro que su espalda se erguía, la imagen del mendigo desvalido se desvanecía, reemplazada por la de un titán. Bajo las ropas gastadas, su postura se transformó, revelando una estructura de poder y mando que el tiempo no había logrado erosionar. Me disfracé, continuó el anciano, su voz ganando fuerza y resonancia con cada palabra. Me vestí con los harapos de la pobreza para ver con mis propios ojos en qué clase de hombre se había convertido mi nieto, el hombre al que le confié mi legado. El término nieto cayó como una bomba en el salón. Los rostros de los invitados pasaron del shock a la comprensión y al pánico en una fracción de segundo. Y lo único que he visto esta noche ha sido arrogancia donde debería haber liderazgo y una crueldad venenosa donde debería haber compasión y humanidad. El anciano era don Julián Vargas, el legendario fundador, el patriarca, el verdadero dueño de todo lo que alcanzaba la vista, el magnate que todos creían retirado en una isla exótica disfrutando de su fortuna. Había vuelto, y había vuelto para ser juez y verdugo. El público ahogó un grito colectivo. Las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia devastadora. La mujer de un directivo casi se desmaya. Otros buscaban desesperadamente una salida, como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arenas movedizas. Don Julián se acercó lentamente a Ricardo, cuyo rostro había perdido todo color, adquiriendo la palidez cerúlea de la muerte. El joven, que segundos antes se pavoneaba como un emperador, ahora temblaba como un niño a punto de ser castigado. Este imperio, Ricardo, sentenció don Julián, su voz ahora un trueno que hacía vibrar los candelabros de cristal, no se construyó sobre el desprecio al débil, sino sobre el respeto a cada persona, desde el más alto directivo hasta la persona que limpia el suelo que pisamos. Su mirada se desvió por un instante hacia Isabel, llenándose de una calidez y un respeto inconfundibles. Un valor, concluyó don Julián, volviendo a clavar su mirada en su nieto, que tú, tristemente, nunca has entendido y que nunca entenderás. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de la carrera y la reputación de Ricardo. La humillación que él había intentado infligir a dos personas inocentes le era ahora devuelta, multiplicada por 1000, frente a las mismas personas ante las que había querido demostrar su poder. Isabel, de pie junto al titán que había defendido sin saberlo, observaba la escena con los ojos anegados en lágrimas, no de tristeza, sino de una conmoción abrumadora. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero sentía en lo más profundo de su ser que la balanza de la justicia, que siempre había parecido tan desequilibrada, estaba a punto de inclinarse de una forma espectacular e inolvidable. El juicio final de don Ricardo Vargas acababa de comenzar. El aire en las oficinas de Vargas Corp había cambiado. Ya no era simplemente el zumbido impersonal del aire acondicionado y el tecleo rítmico de los ordenadores. Ahora estaba cargado de una electricidad venenosa, de susurros que se apagaban bruscamente cuando Isabel doblaba una esquina. Su nuevo despacho, un espacio modesto pero infinitamente más grande que el cuartucho de la limpieza, se sentía más como una jaula de cristal que como un premio. Los mismos empleados que antes la ignoraban por completo, que pasaban a su lado como si fuera un mueble más, ahora la miraban. Pero no eran miradas de respeto, sino de un recelo afilado, de una envidia teñida de desprecio. Isabel sentía sus miradas como pequeños alfileres clavándose en su espalda cada vez que caminaba por el pasillo. Podía oír fragmentos de conversaciones, palabras como arribista, manipuladora, viejo senil,
que flotaban en el ambiente como esporas tóxicas. La victoria que había sentido en el gran salón se estaba pudriendo, convirtiéndose en una soledad amarga y helada, una que era peor que la invisibilidad, porque ahora era un blanco visible para un odio que no comprendía. Desde un despacho en la planta más baja, despojado de sus lujos pero no de su teléfono y sus contactos, Ricardo Vargas observaba el caos que había sembrado con una satisfacción perversa. La humillación pública no lo había roto, lo había templado, transformando su arrogancia en un acero frío y letal. El rostro de su abuelo, don Julián, aparecía en sus pesadillas, no con ira, sino con una decepción aplastante que alimentaba su rencor. Y el rostro de Isabel, la insignificante limpiadora, era el epicentro de su odio. En su mente retorcida, ella no era una mujer valiente, sino una estratega brillante y malvada que había orquestado su caída. Se convenció a sí mismo de que ella había investigado a su abuelo, que había planeado el encuentro, que su acto de compasión era una farsa calculada para seducir al viejo y robarle su lugar. Esta fantasía, este veneno que él mismo destilaba, le daba un propósito. No descansaría hasta verla arrastrada por el fango, hasta destruir no solo su nuevo puesto, sino su alma. La haría suplicar por la invisibilidad que una vez tuvo. El plan de Ricardo era de una simplicidad diabólica. La violencia física era burda, dejaba rastros. La destrucción del carácter, sin embargo, era un arte. Contactó a Marcos, su antiguo asistente, un hombre cuya lealtad estaba cimentada no en el respeto, sino en el miedo y la codicia. Le dio instrucciones precisas, susurrando la narrativa que quería implantar en la mente de cada empleado. El viejo está perdiendo la cabeza, le instruyó. Esa mujer se aprovechó de su debilidad senil. ¿Quién sabe qué más le estará sacando? Probablemente esté vaciando las arcas de la empresa poco a poco. Marcos, con la habilidad de una serpiente, deslizó estas ideas en conversaciones de pasillo, en la cafetería, junto a la máquina de café. Las semillas de la duda, regadas con la envidia preexistente de los empleados, germinaron rápidamente. Pronto, la historia de la limpiadora bondadosa se transformó en la leyenda negra de la usurpadora, la bruja que había embrujado al patriarca para su propio beneficio. El escenario para la caída de Isabel estaba meticulosamente preparado. Isabel intentaba ignorar el ambiente hostil, centrándose en su nuevo trabajo con una dedicación feroz. Don Julián le había encargado crear un programa de bienestar, y ella se sumergió en la tarea con toda su alma. Entrevistaba a los empleados de los puestos más bajos, a los guardias de seguridad, al personal de mantenimiento, a la gente invisible, como ella lo había sido. Escuchaba sus problemas, sus necesidades, sus pequeñas luchas diarias. Por primera vez en su vida, sentía que su existencia tenía un propósito más allá de la mera supervivencia. Pero cada sonrisa que recibía de un trabajador agradecido era contrarrestada por 10 miradas de odio de los ejecutivos y administrativos. Un día, encontró un papel anónimo en su escritorio con una sola palabra garabateada: ladrona. El miedo, aquel viejo conocido, volvió a atenazarle el corazón. Llamó a don Julián, que se encontraba de viaje de negocios cerrando los flecos de su regreso, pero su teléfono estaba apagado. Estaba sola, completamente sola, en un mar de tiburones que olían su sangre. El golpe maestro de Ricardo requería un objeto simbólico, algo que no solo tuviera valor monetario, sino también un peso emocional que hiciera el crimen más despreciable. Sabía exactamente qué usar: el viejo reloj de bolsillo de oro de don Julián, una reliquia que su abuelo siempre dejaba en el cajón de su antiguo escritorio principal antes de salir de viaje.
Un regalo de su propia abuela, con una inscripción grabada en la tapa. Para Julián, el arquitecto de nuestros sueños. Ricardo forzó la cerradura del despacho de su abuelo en mitad de la noche. Sus movimientos precisos y sin vacilación. Sostuvo el reloj en su mano, el metal frío contra su piel. No sentía remordimiento, solo el pulso acelerado de la venganza. Este objeto, un símbolo del amor y el legado de su familia, sería el arma que usaría para aniquilar a la mujer que había osado defender esos mismos valores. La ironía era tan deliciosa que una sonrisa cruel se dibujó en su rostro en la oscuridad. Al día siguiente, la trampa se puso en movimiento. Isabel fue llamada a una reunión urgente en la sala de juntas principal con varios directores de departamento. Se sentía nerviosa, pero también una pizca de orgullo, creyendo que su trabajo finalmente estaba siendo reconocido. Mientras estaba sentada en la imponente sala, escuchando un aburrido informe financiero, Marcos, siguiendo las órdenes de Ricardo, se deslizó hasta su modesto despacho. Con guantes de látex para no dejar huellas, abrió el bolso de Isabel y dejó caer el reloj de oro en su interior, enterrándolo bajo su monedero y un paquete de pañuelos. La operación duró menos de 30 segundos. Marcos salió de la oficina con el corazón palpitando, no por culpa, sino por el terror de ser descubierto y la excitación de la conspiración. La bomba de relojería estaba colocada. Solo faltaba que Ricardo la detonara. La reunión terminó y, justo cuando todos se levantaban, Ricardo entró en la sala. Su rostro era una máscara de pánico y angustia controlada. «Disculpen la interrupción», dijo, su voz resonando con una falsa urgencia que captó la atención de todos. «Ha ocurrido algo terrible. El reloj de mi abuelo, su posesión más preciada, ha desaparecido de su despacho». Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Los directores se miraron unos a otros, sus rostros reflejando preocupación. «Seguridad ya está revisando las cámaras, pero creemos que el ladrón debe ser alguien de dentro, alguien que sabía que él estaba de viaje». La mirada de Ricardo barrió la sala, deteniéndose deliberadamente en Isabel por una fracción de segundo, lo suficiente para que todos lo notaran. En ese instante, las semillas de la duda que había plantado florecieron en una certeza venenosa en la mente de los presentes. La cazadora se había convertido en la presa. «No podemos permitir que una manzana podrida ponga en peligro la integridad de esta empresa», continuó Ricardo, su tono ahora grave y solemne, como un juez a punto de dictar sentencia. «Por el bien de todos y para limpiar cualquier duda, propongo que Seguridad realice una inspección de las pertenencias del personal presente en esta planta». La sugerencia flotó en el aire, escandalosa pero irresistible para la audiencia sedienta de drama. Nadie se opuso. El miedo a parecer cómplice era más fuerte que cualquier sentido de la decencia. 2 guardias de seguridad, los mismos que habían intentado expulsar a don Julián, entraron en la sala con una eficiencia sombría. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El pánico la paralizó, no porque fuera culpable, sino porque la lógica de la situación era una pesadilla inescapable. Vio la sonrisa casi imperceptible en los labios de Ricardo y comprendió. Era una trampa. Una trampa perfecta de la que no tenía escapatoria. Los guardias comenzaron su tarea revisando maletines y bolsos con una profesionalidad distante. Cuando llegaron a Isabel, ella se encogió. «Esto es un error. Yo no he hecho nada», susurró, su voz apenas un hilo. Ricardo se acercó, su rostro una obra maestra de falsa compasión. «Por supuesto que no, Isabel. Esto es solo un procedimiento para despejar tu nombre».
Sus palabras eran como seda envuelta alrededor de una daga. El guardia abrió su bolso. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía oír el latido desbocado del corazón de Isabel. El hombre metió la mano y tras un momento, sus dedos emergieron sujetando el brillante reloj de oro. Lo levantó para que todos lo vieran, la luz de los focos arrancando destellos dorados del metal. Un jadeo colectivo llenó la sala, un sonido sibilante de confirmación y condena. La prueba era irrefutable. La trampa se había cerrado con un chasquido metálico y brutal. El rostro de Isabel se descompuso en una máscara de incredulidad y horror. No, no, eso no es mío. Yo no sé cómo ha llegado eso ahí, se lo juro, gritó, su voz rota por la desesperación. Pero sus palabras se perdieron en el muro de hostilidad que la rodeaba. Las miradas de sus colegas ya no eran de sospecha, sino de un desprecio absoluto y triunfante. Veían en ella la confirmación de sus peores prejuicios. Era una ladrona, una mentirosa, una arribista que había sido finalmente desenmascarada. Nadie la defendió, nadie dudó. La turba había encontrado a su víctima y el juicio había terminado antes de empezar. El aislamiento era total, un vacío helado que la consumía desde dentro. Estaba sola, gritando su inocencia en un universo sordo que ya la había condenado. La caída era vertiginosa, un descenso a un abismo de vergüenza y desesperación. Ricardo dio un paso al frente, sacudiendo la cabeza con una tristeza perfectamente ensayada. Isabel, Isabel, qué terrible decepción. Su voz era suave, casi paternal, lo que la hacía infinitamente más cruel. Mi abuelo vio en ti una bondad que por lo visto nunca existió. Le has roto el corazón y has traicionado la confianza de todos en esta empresa. Se giró hacia los guardias, su rostro endureciéndose en una máscara de justicia implacable. Llévensela, entréguenla a la policía. En Vargas Corp tenemos tolerancia cero con los ladrones. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su reputación. Saboreó el momento, la visión de la mujer rota siendo agarrada por los brazos, su cuerpo temblando sin control. La había destruido, la había reducido a la nada frente a la misma gente que la había visto ascender. Su venganza era completa, una obra de arte de la crueldad. Mientras los guardias la arrastraban fuera de la sala de juntas, Isabel ya no luchaba. Un entumecimiento gélido se había apoderado de ella, una resignación aplastante. Pasó junto a las filas de empleados que se habían congregado en los pasillos, atraídos por el drama. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad morbosa, desprecio y una satisfacción mal disimulada. Eran los mismos rostros que la habían visto ser humillada y luego elevada, y ahora se deleitaban con su caída final. Era un espectáculo, y ella era la protagonista de la tragedia. La dignidad que había luchado tanto por mantener, la pequeña llama de esperanza que don Julián había encendido en su alma, todo había sido extinguido, pisoteado y reducido a cenizas. La puerta principal de Vargas Corp, que una vez representó una nueva oportunidad, ahora parecía la entrada al infierno. La humillación continuó en el gran vestíbulo de la empresa. Los guardias la sujetaban con fuerza, como a una criminal peligrosa, frente a la mirada de docenas de empleados y visitantes. La noticia se había extendido como la pólvora. «Ahí va la ladrona», oyó decir a alguien. Se creía la reina y no era más que una rata de alcantarilla. Cada palabra era un latigazo. Sentía las lágrimas quemándole los ojos, pero se negaba a llorar, negándose a darles esa última satisfacción. Su mente corría en círculos pensando en su madre. ¿Qué sería de ella ahora?
No solo había perdido su trabajo, sino que se enfrentaba a cargos criminales. Estaba arruinada, marcada para siempre. Todo por un acto de bondad, todo por haber hecho lo correcto. La injusticia era tan abrumadora, tan absoluta, que le robaba el aire de los pulmones. Justo cuando la empujaban a través de las puertas giratorias hacia el aire frío de la calle, hacia un futuro que parecía una extensión infinita de oscuridad y desesperación, el sonido de un frenazo brusco captó la atención de todos. Un elegante coche negro, el mismo que solía transportar a don Julián, se detuvo en seco frente a la entrada. La puerta trasera se abrió, pero no fue el anciano patriarca quien salió. Fue su abogado, un hombre de rostro severo y mirada penetrante que sostenía una tablet en la mano. Ignoró a la multitud, a Ricardo que había salido para presenciar el acto final, y a los guardias. Sus ojos se clavaron en Isabel y luego en la tablet que sostenía. Creo que todos deberían ver algo antes de que esta farsa continúe, dijo con una voz que cortó el murmullo de la multitud. Lo que nadie allí sabía era que la trampa de Ricardo tenía un fallo, un pequeño detalle que el arrogante heredero no había previsto y que estaba a punto de convertir su triunfo en su aniquilación definitiva. El abogado giró la pantalla de la tablet hacia Ricardo y los guardias. En ella se reproducía un vídeo, nítido y en alta definición. La imagen mostraba el interior del despacho de don Julián desde un ángulo discreto. La figura de Ricardo apareció en la pantalla, forzando la cerradura del cajón, sacando el reloj de oro y sosteniéndolo con una sonrisa triunfante. El vídeo continuó, mostrando a Marcos entrando en la oficina de Isabel y deslizando el objeto en su bolso. Un silencio sepulcral, más pesado y denso que cualquiera de los anteriores, cayó sobre la multitud. La verdad, cruda e irrefutable, se proyectaba en esa pequeña pantalla como un sol negro que quemaba todas las mentiras. El rostro de Ricardo se descompuso, pasando de la arrogancia a la incredulidad y finalmente al pánico más absoluto. Mi cliente, don Julián Vargas, instaló cámaras de seguridad personales en su despacho después de notar ciertas irregularidades financieras, explicó el abogado con una calma glacial. Parece que han grabado algo mucho más interesante. La inversión de poder fue instantánea, un maremoto que barrió a Ricardo y lo dejó expuesto y temblando. La multitud, que segundos antes miraba a Isabel con desprecio, ahora se giraba hacia Ricardo con una expresión de horror y repulsión. Las mismas personas que habían disfrutado de su caída ahora eran testigos de su inocencia y de la monstruosa maquinación de su acusador. Los guardias soltaron a Isabel como si su piel quemara, retrocediendo un paso. Ella se quedó allí, de pie, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran de desesperación, sino de una conmoción abrumadora. El abogado se acercó a ella ofreciéndole un pañuelo. Don Julián lamenta profundamente no poder estar aquí. Está en una llamada con el fiscal del distrito, dijo, antes de volverse hacia Ricardo con una mirada que prometía un infierno legal. Y en cuanto a usted, señor Vargas, creo que tiene una conversación pendiente con la policía. Pero esta vez será como el acusado, no como el acusador. La justicia no solo había vuelto, sino que había llegado con pruebas irrefutables, lista para desmantelar el último vestigio del podrido imperio de Ricardo. El veneno del triunfo recorría las venas de Ricardo Vargas como un licor embriagador. Cada paso que daban los guardias arrastrando a Isabel fuera del edificio era una nota en su sinfonía de venganza. Observaba desde la puerta de la sala de juntas, con los brazos cruzados y una expresión de grave pesar perfectamente ensayada para el público. Por dentro, su alma se retorcía de un placer oscuro y sádico. La había aplastado.
Había tomado la pequeña luz de esperanza que su abuelo le había concedido a esa insignificante mujer y la había extinguido bajo la suela de su zapato de diseño. El murmullo de los empleados era música para sus oídos. Las palabras ladrona, arpía, merecido confirmaban que su narrativa había triunfado. Había restaurado el orden natural del universo, los poderosos en la cima y la escoria como Isabel en el fango del que nunca debió haber salido. Su victoria era absoluta, pública y sobre todo deliciosa. Isabel sentía el frío de las baldosas del vestíbulo a través de sus delgados zapatos, un frío que parecía subir por sus piernas y congelarle el corazón. El mundo se había convertido en un túnel de rostros borrosos y hostiles, un coro de acusaciones susurradas que la golpeaban como piedras. La fuerza de los guardias en sus brazos era una humillación física que se sumaba a la aniquilación de su espíritu. Ya no intentaba proclamar su inocencia. Su voz se había ahogado en un nudo de desesperación. Solo podía pensar en su madre, en la vergüenza que esta noticia le causaría, en la ruina que ahora caería sobre sus vidas. ¿Cómo había podido suceder? Un simple acto de bondad la había elevado a un cielo que no pidió, solo para precipitarla a un infierno mucho más profundo que la pobreza que siempre había conocido. Era el final, un final injusto, cruel y definitivo. Pero lo que ni Ricardo en su arrogancia, ni Isabel en su desesperación, ni nadie en aquel vestíbulo de juicio sumario sabía, era que en las entrañas del edificio, en un pequeño y abarrotado cuarto de mantenimiento en el sótano, un par de ojos cansados pero atentos lo habían visto todo. Antonio, el jefe de mantenimiento, un hombre que llevaba 40 años en la empresa, más tiempo que el que Ricardo llevaba vivo, estaba sentado frente a un viejo monitor en blanco y negro. Era un fantasma en la maquinaria de Vargas Corp, alguien a quien Ricardo apenas reconocería, un mueble más en el paisaje. Antonio había observado el ascenso de Isabel con un silencioso orgullo y su caída con un dolor sordo en el pecho. Conocía la maldad que anidaba en el joven Vargas. La había visto crecer como una mala hierba a lo largo de los años, ahogando todo lo bueno que don Julián había plantado. El eco de la conmoción en el vestíbulo llegaba hasta su pequeño santuario de herramientas y olor a disolvente. Antonio cerró los ojos y un recuerdo, nítido como el cristal, acudió a su mente. Fue hace más de una década. Don Julián lo había llevado a su despacho privado, no al ostentoso que usaba para las reuniones, sino a uno más pequeño y personal. Le mostró un panel oculto tras una estantería de libros. «Antonio», le dijo el viejo magnate con una seriedad que helaba la sangre, «los sistemas de seguridad de la empresa protegen el dinero. Este protege su alma». Dentro del panel había un sistema de grabación independiente conectado a unas pocas cámaras discretas en lugares clave, incluyendo el propio despacho. Solo tú y yo sabemos de esto. Solo lo usarás si un día sientes que la esencia de lo que construí, el respeto y la honestidad, están siendo traicionados desde dentro. Aquellas palabras habían resonado en la mente de Antonio como un juramento sagrado. Durante años, el sistema había permanecido inactivo, un secreto guardado bajo capas de polvo y lealtad. Pero esa noche, cuando oyó los rumores de la trampa que le habían tendido a Isabel, un instinto primario, una alarma que llevaba dormida una década, se despertó en su interior. Sabía que Ricardo era capaz de cualquier cosa. Con manos temblorosas pero decididas, había encendido el viejo monitor. No esperaba encontrar nada, quizás solo confirmar sus sospechas, pero lo que vio superó sus peores temores. Vio la grabación de la noche anterior,
la figura de Ricardo forzando el cajón de su abuelo, su rostro iluminado por una sonrisa maliciosa mientras sostenía el reloj. Vio la conspiración en su forma más pura y diabólica. El corazón de Antonio martilleaba contra sus costillas. Esto era más que una simple injusticia, era una profanación. Ricardo no solo estaba destruyendo a una mujer inocente, estaba usando el símbolo más sagrado del amor de sus abuelos como el arma del crimen. Era la traición definitiva, no solo a Isabel, sino al legado de don Julián, a la memoria de su esposa, a cada ladrillo de aquel edificio construido sobre un sueño de integridad. El miedo lo invadió por un instante. Ricardo era poderoso, vengativo. Si lo descubría, no solo perdería su trabajo, podría perderlo todo. Era un hombre viejo, sin ahorros, con una pensión que apenas le alcanzaría. El riesgo era inmenso, una montaña que amenazaba con aplastarlo. Pero entonces, la imagen de Isabel volvió a su mente. No la Isabel derrotada que estaban arrastrando por el vestíbulo, sino la Isabel que se había enfrentado a Ricardo en el salón de eventos. La mujer que, con nada más que una botella de agua y su propia decencia, había defendido a un anciano desvalido sin pensar en las consecuencias. Ella había arriesgado su sustento por un principio. ¿Cómo podría él, el guardián secreto del alma de la empresa, hacer menos? La cobardía no era una opción. El juramento que le hizo a don Julián no era una simple promesa, era un deber que ahora le exigía actuar sin importar el precio. La justicia para Isabel no era solo un deseo, era una obligación moral. Con una resolución que endureció sus facciones, Antonio buscó en un viejo cajón, bajo una pila de manuales de instrucciones. Sacó una pequeña agenda de cuero gastado. En la última página, escrita con la caligrafía elegante de don Julián, había un solo nombre y un número de teléfono. Ernesto Gabilondo, abogado, solo para el fin del mundo. Antonio nunca había pensado que vería ese día, pero allí estaba. Conectó un dispositivo al monitor. Sus dedos, acostumbrados a apretar tuercas y reparar cables, se movieron con una precisión sorprendente sobre el pequeño teclado. Copió el archivo de vídeo, el corazón latiéndole en los oídos. Cada segundo parecía una eternidad. El destino de Isabel, y quizás el de toda la empresa, descansaba sobre la velocidad de aquella vieja máquina. El archivo se transfirió. Antonio cogió su teléfono móvil, un modelo antiguo y robusto, marcó el número de la agenda, no esperó a que contestaran, simplemente envió un mensaje de texto junto con el archivo de vídeo. Sus dedos gruesos teclearon con dificultad las palabras que cambiaríanlo todo. Soy Antonio, de mantenimiento en Vargas Corp. Don Julián me dijo que le llamara si el alma de la empresa estaba en peligro. Lo está. Vea este vídeo. Una mujer inocente, Isabel, está siendo arrestada ahora mismo en el vestíbulo. Por favor, se acaba el tiempo. Envió el mensaje y apagó el terminal, como si el simple acto de enviarlo fuera una bomba que acababa de activar. Se recostó en su silla, el sudor perlando su frente, habiendo cumplido su promesa. A varios kilómetros de allí, en un despacho con vistas a la ciudad, el abogado Ernesto Gabilondo estaba revisando los detalles de la reincorporación oficial de don Julián. Su teléfono vibró con la llegada de un mensaje de un número desconocido. Estuvo a punto de ignorarlo, pero algo en el nombre Antonio le resultó vagamente familiar. Abrió el mensaje y sus ojos se clavaron en el texto. La urgencia en aquellas palabras sencillas le puso en alerta. Descargó el archivo adjunto, su escepticismo luchando con una creciente sensación de alarma. La primera imagen del vídeo apareció en su pantalla. Ricardo Vargas, con el rostro contraído por la malicia, robando el reloj de su propio abuelo. El abogado no necesitó ver más. Su rostro se convirtió en una máscara de furia helada.
Sin decir una palabra, Ernesto Gabilondo se levantó de su escritorio con la violencia de un resorte. Agarró su maletín y la tablet, donde el vídeo seguía reproduciéndose. Salió de su despacho como un huracán, gritando a su asistente que cancelara todas sus citas. Mientras bajaba en el ascensor, su mente trabajaba a la velocidad de la luz, formulando la estrategia legal, la denuncia por calumnias, el perjurio, la conspiración. No se trataba solo de defender a una mujer inocente, se trataba de proteger el imperio de su cliente y amigo de la serpiente que había anidado en su corazón. Su chofer lo esperaba abajo. A Vargas Corp, ahora, y no respete ni un solo semáforo, ordenó, su voz cortante como el filo de una navaja. De vuelta en el vestíbulo, el drama llegaba a su humillante conclusión. Los guardias empujaban a Isabel hacia las puertas giratorias, hacia el frío abrazo de la calle y la ignominia pública. Ricardo observaba desde el umbral, saboreando el momento final, la expulsión definitiva de la alimaña de su palacio. Los rostros de los empleados eran un mar de curiosidad morbosa. Para ellos, la historia había terminado. La justicia, a su torcida manera de ver, había sido servida. Una limpiadora había osado volar demasiado cerca del sol y sus alas se habían derretido. Era una lección simple y brutal, una que reforzaría el miedo y la obediencia en los pasillos de la empresa durante años. Pero entonces, un sonido agudo y discordante rompió la atmósfera cargada, el chirrido de unos neumáticos frenando bruscamente sobre el asfalto. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada. Un sedán negro de lujo se había detenido en seco frente a las puertas, casi subiéndose a la acera. La puerta del conductor se abrió y un hombre con un traje impecable salió corriendo para abrir la puerta trasera. De ella emergió una figura imponente, no por su físico, sino por el aura de poder y urgencia que emanaba. Era Ernesto Gabilondo, el abogado más temido de la ciudad, con una tablet en la mano y una expresión en el rostro que podría congelar el fuego. El abogado no miró a nadie más que a Ricardo. Caminó directamente hacia él, su paso rápido y decidido, partiendo a la multitud como un rompehielos. La sonrisa de Ricardo titubeó, transformándose en una mueca de confusión y alarma. ¿Qué hacía Gabilondo aquí? Antes de que pudiera articular una pregunta, el abogado ya estaba frente a él, levantando la tablet. «Ricardo», dijo Gabilondo, su voz resonando con una calma aterradora en el repentino silencio del vestíbulo. «Creo que tienes algo que explicar, y te sugiero que elijas tus próximas palabras con mucho cuidado». Lo que nadie en aquella sala podía imaginar era que la pequeña pantalla de esa tablet no solo contenía un vídeo, contenía la detonación que haría volar por los aires el mundo de Ricardo Vargas. En su sótano, Antonio escuchaba el silencio que había reemplazado a los murmullos. No sabía qué estaba pasando arriba, pero un extraño sentimiento de paz se instaló en su corazón. Había hecho lo correcto, había honrado su palabra. Se levantó y cogió su carrito de la limpieza, listo para volver a su trabajo, a su invisibilidad. Pero algo había cambiado para siempre. El hombre que todos veían como un simple conserje, el fantasma de los pasillos, acababa de demostrar que a veces las manos que sostienen las herramientas más humildes son las que tienen el poder de apretar los tornillos de la justicia y ajustar las cuentas del destino. La semilla de la verdad, plantada en secreto hacía una década, acababa de germinar con una fuerza imparable. La tableta del abogado se iluminó y un silencio espeso, cargado de una electricidad pavorosa, cayó sobre el vestíbulo. En la pantalla,
nítido y en alta definición, apareció el interior del opulento despacho de don Julián. La multitud contuvo la respiración, un solo organismo unido por una mórbida expectación. Ricardo Vargas clavó la vista en la imagen, su rostro una máscara de arrogancia que empezaba a resquebrajarse por los bordes, revelando el pánico que se agitaba debajo. Su mente, que apenas segundos antes se regodeaba en la dulce miel de la venganza, ahora se revolvía frenéticamente, intentando comprender aquella imagen imposible. No podía ser real. Debía ser una alucinación, una pesadilla. Isabel, por su parte, miraba la pantalla con los ojos vacíos, su alma demasiado entumecida por el dolor para procesar lo que estaba viendo. El abogado, Ernesto Gabilondo, permanecía inmóvil, su expresión tan dura como el mármol, permitiendo que la verdad digital desplegara su poder, consciente de que cada fotograma era un martillazo en la lápida de Ricardo. La grabación avanzó, mostrando la figura de Ricardo moviéndose con la confianza furtiva de un depredador en la oscuridad de la noche. La cámara, de una calidad implacable, capturaba cada matiz de su desprecio, la curva cruel de sus labios mientras forzaba la cerradura del escritorio de su abuelo, el brillo de codicia en sus ojos. El chasquido metálico del cajón al ceder resonó desde los altavoces de la tableta, un sonido obsceno y atronador en el silencio sepulcral del vestíbulo. Y entonces, el acto de profanación. Su mano, adornada con un reloj de lujo, se cerró sobre la reliquia dorada. La sostuvo a la luz, admirando su trofeo, y una sonrisa de pura malicia, una expresión de triunfo diabólico, se extendió por su rostro. La multitud observaba, hipnotizada y horrorizada. El joven y carismático líder se había desvanecido, reemplazado por un ladrón que mancillaba el legado de su propia sangre. El veneno que Ricardo había esparcido con tanto esmero contra Isabel ahora se reflejaba en su propia imagen, magnificado 1000 veces, revelando la monstruosidad que se ocultaba bajo el traje de diseño. «Es un montaje, una farsa», aulló Ricardo, su voz aguda y rota por el pánico. La negación era su último y frágil refugio contra la avalancha de la verdad. Esa mujer, ella lo ha planeado todo, es una manipuladora, ha pagado a alguien para destruirme. Pero sus acusaciones, que antes habían sido tan potentes, ahora sonaban huecas, los delirios desesperados de un hombre acorralado. Sus ojos saltaban de un rostro a otro entre la multitud, buscando un aliado, un solo creyente, pero solo encontró miradas heladas de desprecio y una creciente ola de repulsión. La marea había cambiado con una velocidad aterradora. Las mismas personas que habían susurrado «ladrona» al paso de Isabel, ahora murmuraban «monstruo» al mirar a Ricardo. Se dio cuenta, con una claridad gélida que le paralizó la sangre, de que estaba completamente solo. Su red de mentiras, tejida con tanto cuidado, se había desintegrado en un instante, dejándolo desnudo y expuesto bajo la luz implacable de la evidencia. El vídeo continuó su inexorable narración. La escena cambió, mostrando a Marcos, el leal asistente de Ricardo, moviéndose como una serpiente por los pasillos hasta la modesta oficina de Isabel. La cámara capturó su nerviosismo, la forma en que sus ojos se movían de un lado a otro antes de cometer su acto de traición. Y entonces, el golpe de gracia, sus manos enguantadas abriendo el bolso de Isabel, dejando caer el reloj de oro en su interior, enterrando la prueba falsa bajo sus modestas pertenencias. Un jadeo colectivo, más fuerte y airado que el anterior, recorrió la sala. Era la prueba definitiva, la conspiración revelada en toda su sórdida gloria. Marcos, que observaba desde el fondo de la multitud,
sintió que sus piernas se convertían en gelatina. El terror puro, blanco y cegador lo inundó. Sabía que su vida, tal como la conocía, acababa de terminar. Intentó escabullirse, pero varios pares de ojos ya se habían clavado en él, marcándolo como el cómplice, el Judas de aquella tragedia. No había escapatoria para ninguno de los dos. Como pueden comprobar, comenzó Gabilondo, su voz cortando el aire como un bisturí, la evidencia es irrefutable. Apagó la tableta y se enfrentó a Ricardo, cuya palidez era ahora la de un cadáver. Quizás se pregunte de dónde procede esta grabación. Permítame que se lo aclare. Don Julián Vargas, temiendo que la ambición pudiera corromper el corazón de su empresa, instaló hace más de una década un sistema de seguridad privado y secreto. Un sistema cuya existencia solo él y un empleado de su máxima confianza conocían. No está conectado a la red principal. Es imposible de manipular. Es, en resumen, la verdad incontestable. Cada palabra del abogado era un golpe de mazo, demoliendo las últimas y desesperadas defensas de Ricardo. La revelación de la previsión de su abuelo no solo probaba su culpabilidad, sino que también exponía su arrogancia, su estúpida creencia de que era más listo que el hombre que lo había construido todo desde la nada. Justo en ese momento de máxima tensión, un segundo coche negro, aún más imponente que el del abogado, se detuvo en la entrada. Las puertas de Vargas Corp se abrieron de par en par y una figura entró en el vestíbulo. Ya no era un mendigo desorientado, era don Julián Vargas, ataviado con un traje impecable que irradiaba poder y una autoridad incontestable. Su rostro, aunque marcado por la edad, era severo como el de un juez del Antiguo Testamento, y sus ojos azules, antes velados por la actuación, ahora ardían con una furia fría y una decepción abismal. El silencio se hizo aún más profundo, si eso era posible. La multitud se apartó a su paso, creando un pasillo reverencial. El verdadero rey había regresado a su castillo, no para celebrar, sino para purgar la traición que había encontrado anidada en su propio trono, en su propia sangre. Don Julián caminó lentamente, cada paso resonando en el suelo de mármol como un martillazo del destino. Ignoró a todos, sus ojos fijos únicamente en su nieto. Se detuvo frente a Ricardo, que temblaba visiblemente, incapaz de sostener la mirada del patriarca. «Te di un nombre», comenzó don Julián, su voz baja pero cargada de un peso aplastante que silenció hasta el último murmullo. «Te di una herencia, te di un imperio construido sobre el sudor, la honestidad y el respeto. Y tú lo has usado para humillar al débil, para pisotear al inocente, para urdir conspiraciones en la oscuridad como una vulgar rata de alcantarilla». La voz de don Julián se quebró por un instante, no de debilidad, sino de un dolor inmenso y profundo. «Has profanado la memoria de tu abuela al usar su regalo para destruir a una mujer decente. No solo has traicionado a esta empresa, Ricardo, has traicionado nuestra sangre». La condena pública fue brutal y sin apelación. Don Julián levantó la voz para que todos en el vestíbulo y, simbólicamente en el mundo entero, pudieran oírle. «A partir de este momento, Ricardo Vargas, estás despojado de tu apellido en lo que a esta empresa concierne. Estás despedido de todos tus cargos, estás desheredado. No recibirás ni un céntimo más del dinero que tanto desprecias en los demás. Saldrás de este edificio con lo que llevas puesto y nada más». Se giró hacia los dos guardias de seguridad, los mismos que habían sido los instrumentos de la humillación de Isabel y de él mismo. Su orden fue gélida y precisa. «Ustedes dos, sáquenlo de mi vista y asegúrense de que no vuelva a poner un pie en ninguna propiedad de Vargas Corp nunca más». La ironía era poética.
una justicia perfecta y simétrica que dejó a todos sin aliento, observando la espectacular caída del tirano. El universo de Ricardo se derrumbó en un instante. El poder, el estatus, la riqueza, todo lo que definía su existencia, le fue arrebatado con unas pocas frases. Los guardias, ahora temerosos de la ira de don Julián, lo agarraron con una brusquedad que no era fingida. «No puedes hacerme esto, soy tu nieto», gritó, su voz rota por la incredulidad y la desesperación. Pero don Julián ya no lo miraba. Le había dado la espalda, un gesto de repudio final y absoluto. Mientras lo arrastraban hacia la salida, pasando por el mismo camino de la vergüenza que él había diseñado para Isabel, Ricardo vio los rostros de sus antiguos subordinados. No había piedad en ellos, solo un frío desprecio y el alivio de ver a un déspota caer. La puerta giratoria, que había sido su portal al poder cada mañana, se convirtió en la guillotina que lo separaba para siempre de su reino. La calle lo recibió, ya no como un príncipe, sino como un paria. Una vez que Ricardo desapareció, un pesado silencio se instaló de nuevo en el vestíbulo. Don Julián se giró lentamente y su mirada, antes llena de furia, se suavizó al posarse en Isabel. Se acercó a ella, que seguía paralizada por la vertiginosa sucesión de acontecimientos. Con una ternura que contrastaba violentamente con su dureza anterior, tomó sus manos entre las suyas. «Isabel», dijo, su voz ahora cálida y llena de un profundo remordimiento. «En nombre de mi familia y de esta empresa le pido perdón. Lo que ha soportado hoy es una mancha en nuestra historia, una mancha que nunca debió ocurrir. Usted nos ha recordado a todos lo que significa la verdadera integridad, el verdadero valor». Las palabras del magnate no eran una simple disculpa, eran una unción pública, una restauración de su honor frente a todos los que la habían condenado. Isabel, con los ojos anegados en lágrimas, solo pudo asentir, incapaz de hablar. La validación, la justicia, era tan abrumadora que le robaba las palabras. Su acto de bondad en el salón de eventos no fue una insubordinación, continuó don Julián, su voz resonando con una nueva determinación. Fue una lección que todos aquí, incluyéndome a mí, debemos aprender. Nos ha mostrado que el alma de esta empresa no reside en las cifras de beneficios, sino en el corazón de su gente. Se apartó un poco, pero sin soltar sus manos, y se dirigió a la multitud de empleados que observaban la escena con una mezcla de asombro y vergüenza. Y por esa razón, he tomado una decisión que cambiará el rumbo de esta compañía para siempre. A partir de mañana, anunció don Julián con una voz que no admitía réplica, Isabel no volverá a limpiar un solo suelo en este edificio. En su lugar, dirigirá un nuevo departamento creado esta misma mañana, el Departamento de Ética y Bienestar del Empleado. Su única misión será asegurarse de que cada persona que trabaje para Vargas Corp, desde el sótano hasta el ático, sea tratada con la dignidad y el respeto que merece. Tendrá autoridad directa sobre todos los directores de departamento y me reportará únicamente a mí. El anuncio cayó como una bomba, mucho más potente que la revelación del robo. No era una promoción, era una revolución. La limpiadora, la invisible, la humillada, se convertía ahora en la conciencia moral de la empresa, en la guardiana de su alma, con un poder que rivalizaba con el de los más altos ejecutivos. La mandíbula de varios directores casi se desencajó por la sorpresa. Miraron a Isabel ya no como a una ex limpiadora, sino como a una nueva y formidable fuerza a tener en cuenta. El miedo y el respeto reemplazaron al desprecio en sus miradas. Isabel, por su parte, miró a don Julián con una incredulidad total. «¿Yo, señor? Pero yo no sé nada de dirigir un departamento.
Don Julián le sonrió, una sonrisa genuina y paternal. Usted sabe más de lo que importa, Isabel. Sabe de compasión, sabe de valentía, sabe de decencia. El resto lo aprenderá. Y yo me aseguraré de que tenga todas las herramientas para tener éxito. Su confianza en ella era absoluta, un faro que disipaba las últimas sombras de duda en el corazón de la mujer, llenándola de una fuerza que no sabía que poseía. Don Julián levantó la mano de Isabel, como un árbitro declarando a un vencedor. «Que esto sirva de lección para todos», proclamó, su voz resonando en cada rincón del vestíbulo. El verdadero poder no reside en la capacidad de humillar, sino en la voluntad de levantar a los demás. La integridad, la empatía y el coraje son los valores que definirán a Vargas Corp a partir de hoy. Y la señora Isabel será el estandarte de ese nuevo comienzo. Un silencio atónito de un par de segundos fue roto por un aplauso. Comenzó con una sola persona, Antonio, el jefe de mantenimiento que había subido del sótano para presenciar el triunfo de la justicia que él mismo había puesto en marcha. Luego, otro se unió y otro, hasta que todo el vestíbulo estalló en una ovación atronadora, un sonido catártico que no solo celebraba la victoria de Isabel, sino que también lavaba la vergüenza colectiva y prometía un futuro mejor. En medio del aplauso, Isabel miró su reflejo en el brillante mármol del suelo. Ya no veía a una mujer invisible y asustada, sino a alguien que, sin buscarlo, se había encontrado a sí misma al defender a otro. La justicia no solo había sido servida, había sido un espectáculo glorioso que había redefinido el orden del universo en aquel pequeño rincón del mundo. El bien no solo había ganado, había aniquilado al mal y sobre sus cenizas había plantado la semilla de un nuevo comienzo. Un comienzo en el que ella, la humilde limpiadora, sería la jardinera. La inversión de poder era total, absoluta y maravillosamente catártica. El eco de los aplausos era la banda sonora de su redención, una melodía que prometía sanar todas las heridas y construir un mañana más justo. Mientras la ovación continuaba, don Julián se inclinó hacia Isabel y le susurró al oído, sus palabras un bálsamo para su alma aún temblorosa. Nunca subestimes el poder de un corazón bueno, hija mía. Es el activo más valioso que esta empresa o cualquier persona puede poseer. Ella finalmente levantó la vista y a través de sus lágrimas le dedicó una sonrisa que ya no estaba empañada por el miedo o la incertidumbre, sino que brillaba con la luz de una esperanza recién nacida y una fuerza que nunca supo que tenía. Afuera, en la fría acera, un joven despojado de su nombre y su futuro observaba cómo el imperio que creía suyo celebraba su caída. El espectáculo había terminado y los papeles de héroe y villano habían sido irrevocablemente asignados por el aplauso atronador de la justicia. Si esta historia te ha conmovido y crees en el poder de la bondad para triunfar sobre la maldad, compártela para que el mundo recuerde que un acto de compasión es más poderoso que cualquier fortuna. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos que inspiran el alma y nos recuerdan que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Y no olvides dejar un comentario contándonos qué te ha parecido la increíble lección que Isabel y don Julián nos han dado hoy. El estruendo de los aplausos se elevó en el vestíbulo de Vargas Corp, no como una cortesía educada, sino como un rugido catártico, una marea de sonido que parecía lavar las paredes de mármol de la vergüenza y la injusticia. Para Isabel, cada palmada era una onda de choque que la devolvía a la realidad, que desintegraba la coraza de entumecimiento que la había protegido durante la peor hora de su vida.
Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran las amargas gotas de la humillación, sino un torrente liberador de alivio y una conmoción tan profunda que le hacía temblar las rodillas. Durante años había sido una sombra, una presencia silenciosa cuyo único propósito era borrar las huellas de los demás. En ese instante, bajo la luz dorada de los candelabros y el calor de la aclamación, sintió que por primera vez en su vida, su propia huella, la marca de su carácter, era visible para el mundo entero. El sonido no era para una heroína, era para ella, Isabel, la mujer que había elegido la bondad por encima del miedo, y ese sonido era el comienzo de una nueva vida. Don Julián Vargas sostenía la mano de Isabel con una firmeza que era a la vez un ancla y una promesa. Mientras la ovación crecía a su alrededor, su mirada se perdía por un instante en la multitud, pero su mente estaba en otra parte. Veía en el rostro de aquella mujer, bañado en lágrimas de vindicación, el reflejo de su difunta esposa, una mujer de una fortaleza y una decencia inquebrantables. Había construido aquel imperio ladrillo a ladrillo, no solo con ambición, sino con un código de honor que su propio nieto había pisoteado y convertido en una parodia grotesca. La decisión que acababa de tomar no era un simple acto de generosidad, era una cirugía a corazón abierto para extirpar el cáncer de la arrogancia que había hecho metástasis en su legado. Isabel no era solo una empleada a la que recompensar, era el antídoto. Era la prueba viviente de que los cimientos que él había puesto, aunque agrietados por la negligencia de su heredero, todavía eran sólidos y podían soportar el peso de un futuro más justo. La multitud aplaudía con un fervor casi desesperado. Los mismos directores que minutos antes habían mirado a Isabel con un desprecio apenas disimulado, ahora la aclamaban como a una santa. Sus sonrisas amplias y falsas, sus ojos calculando la forma más rápida de ganarse el favor de la nueva protegida del patriarca. El miedo era un poderoso motivador, y el miedo a la ira de don Julián era más fuerte que cualquier prejuicio. En sus mentes, la narrativa se reescribía a una velocidad vertiginosa. Ya no era la limpiadora arribista, sino la visionaria moral, la Juana de Arco de los pasillos corporativos. La vergüenza por su complicidad silenciosa se ahogaba bajo el ruido de su propio aplauso hipócrita. Cada uno de ellos, en su fuero interno, se juraba a sí mismo que siempre habían visto la bondad en ella, que siempre habían sabido que era especial. La cobardía se disfrazaba de sabiduría retrospectiva, una transformación tan rápida y completa que resultaba casi cómica en su patetismo. Para que no quedara ninguna duda sobre la magnitud de la revolución que estaba teniendo lugar, don Julián levantó la mano para pedir silencio. La ovación se apagó, dejando un eco expectante en el aire. El nuevo Departamento de Ética y Bienestar del Empleado no será un simple gesto simbólico, anunció, su voz resonando con una claridad de acero. Isabel tendrá a su disposición un presupuesto ilimitado para implementar las mejoras que considere necesarias. Tendrá la autoridad final para investigar y sancionar cualquier acto de abuso, acoso o falta de respeto, sin importar el cargo de la persona implicada. Su sueldo base, a partir de hoy, será de 200.000 euros anuales, con bonificaciones ligadas no a los beneficios de la empresa, sino al índice de satisfacción de nuestros trabajadores. El anuncio de la cifra exacta cayó como una bomba de oro en el vestíbulo. Era una declaración de intenciones, una que dejaba claro que en la nueva era de Vargas Corp, el capital humano valía literalmente su peso en oro. Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 200.000 euros.
La cifra era tan astronómica, tan fuera de los límites de su realidad, que su mente apenas podía procesarla. Era más de lo que habría ganado en 10 vidas fregando suelos. Pero más allá del dinero, era el peso de la confianza que don Julián depositaba en ella lo que la abrumaba. Miró al anciano magnate, buscando una señal de que todo era un sueño, pero solo encontró una mirada firme y alentadora. Un fuego nuevo, una determinación que nunca antes había sentido, comenzó a arder en su pecho, consumiendo los últimos vestigios de miedo y duda. Pensó en su madre, en la seguridad, en los mejores médicos, en una vida sin la angustia constante de las facturas. Asintió lentamente, no solo aceptando el cargo, sino abrazando el propósito que se le había otorgado. «Lo haré, señor Vargas», dijo, su voz ya no temblorosa, sino llena de una nueva y tranquila autoridad. «No le decepcionaré». Mientras la justicia se celebraba en el interior, la ignominia se consumaba en el exterior. Los guardias de seguridad, ansiosos por demostrar su nueva lealtad a don Julián, arrojaron a Ricardo Vargas a la acera con una fuerza innecesaria. Cayó de rodillas sobre el hormigón frío y sucio, el tejido de su pantalón de 1000 euros rasgándose con un sonido que pareció hacer eco en el vacío de su alma. El estruendo del tráfico de la ciudad, los gritos de los vendedores ambulantes, los rostros indiferentes de los transeúntes, todo se abalanzó sobre él como un mundo alienígena y hostil. Hacía un momento era el rey de aquel universo de cristal y acero. Ahora no era nada, un hombre sin nombre, sin fortuna, sin futuro. El frío no era solo del pavimento, era un hielo que se extendía desde su interior, la gélida comprensión de que su caída no era temporal, era absoluta. Era para siempre. El aplauso que se filtraba desde el interior del edificio era la marcha fúnebre de su antigua vida. Su teléfono móvil, su último vínculo con el mundo que había perdido, comenzó a vibrar en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas, esperando un mensaje de un aliado, una palabra de consuelo, pero lo que encontró fue el comienzo de su aniquilación social. Un correo electrónico del banco notificándole que sus tarjetas de crédito corporativas habían sido canceladas. Mensajes de WhatsApp de amigos que de repente tenían asuntos urgentes y cancelaban las cenas y los viajes planeados. Un titular en un blog financiero: escándalo en Vargas Corp. El heredero, Ricardo Vargas, expulsado públicamente por su abuelo. La noticia se propagaba como un virus digital, y con cada notificación sentía como una puerta más se cerraba en su cara. El ostracismo era tan rápido y eficiente como la cancelación de una tarjeta de crédito. La gente que se había reído de sus crueles bromas ahora se apresuraba a borrar su número, a distanciarse de su toxicidad como si fuera una plaga. Estaba solo, náufrago en una isla de su propia creación. De vuelta en el vestíbulo, don Julián no había terminado. Se dirigió de nuevo a la multitud, su rostro solemne. «Esta traición no fue obra de un solo hombre», declaró. «Marcos», dijo, y el nombre resonó como una sentencia. El asistente, que había intentado mezclarse con la multitud, se quedó paralizado, su rostro blanco como el papel. «Usted también está despedido, y puede esperar una citación de nuestros abogados y de la Fiscalía por conspiración y perjurio». Que esto sirva de advertencia. La cultura del miedo y la complicidad silenciosa que mi nieto fomentó termina hoy. Habrá una auditoría completa de cada departamento. Cada queja, cada injusticia que fue barrida bajo la alfombra saldrá a la luz. Y no habrá piedad para los culpables. La limpieza no ha hecho más que empezar. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de varios ejecutivos. La purga iba a ser total.
La justicia no era un evento aislado, era un nuevo sistema operativo que se estaba instalando en tiempo real. En un rincón discreto, apartado de los altos cargos, Antonio, el jefe de mantenimiento, observaba la escena con una emoción tranquila que le llenaba el pecho. Nadie le prestaba atención, seguía siendo invisible, un fantasma con mono de trabajo, y eso era exactamente lo que quería. Cuando don Julián mencionó a un empleado leal y anónimo, cuya integridad había sido crucial y para quien se había reservado una recompensa que garantizaría su jubilación y la de sus hijos, Antonio simplemente bajó la cabeza, ocultando una pequeña sonrisa. No quería reconocimiento ni aplausos. Su recompensa era ver el rostro de Isabel, ya no marcado por el miedo, sino iluminado por la esperanza. Su recompensa era saber que el alma de la empresa que él había ayudado a mantener en funcionamiento durante 40 años estaba a salvo. Había cumplido su promesa. Había sido el guardián silencioso y eso era más que suficiente. Las semanas que siguieron transformaron Vargas Corp. La oficina de Isabel, situada en la misma planta que la de don Julián, se convirtió en el corazón palpitante de la empresa. No se sentaba detrás de un escritorio imponente, recorría los pasillos, los almacenes, las salas de descanso, escuchaba. Implementó un aumento de sueldo y seguro médico para todo el personal de limpieza y mantenimiento. Creó un fondo de becas para los hijos de los empleados con salarios más bajos. Resolvía disputas no con la frialdad de un manual de recursos humanos, sino con la empatía de alguien que sabía lo que era sentirse pequeño e impotente. Al principio, los ejecutivos la trataron con una condescendencia recelosa, pero su firmeza inquebrantable, su imparcialidad y el respaldo absoluto de don Julián pronto convirtieron el escepticismo en un respeto genuino. Estaba sanando a la empresa desde dentro, una persona a la vez. Mientras tanto, la espiral descendente de Ricardo continuaba su curso inexorable. Se vio obligado a vender su coche de lujo, sus relojes, sus trajes, solo para pagar el alquiler de un apartamento minúsculo en un barrio que antes solo habría sobrevolado en helicóptero. Intentó buscar trabajo, pero su nombre se había vuelto tóxico. Nadie quería contratar al hombre que había sido humillado públicamente por su propia familia, al villano de la fábula corporativa que todos contaban. Sus días transcurrían en un ciclo de amargura y autocompasión, viendo en la televisión noticias sobre las innovadoras políticas de bienestar de Vargas Corp, dirigidas por la mujer que él había intentado destruir. La justicia, para él, no fue un solo golpe, sino una muerte lenta y agónica, el desmantelamiento pieza a pieza de su ego hasta que no quedó nada más que un cascarón vacío lleno de rencor. La historia de Isabel y Ricardo no es solo el relato de una noche en un salón de lujo. Es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Es un recordatorio brutal de que el verdadero valor de una persona no se encuentra en el saldo de su cuenta bancaria, ni en el prestigio de su apellido, ni en el poder que ejerce sobre los demás. El verdadero valor reside en las elecciones que hacemos cuando nadie nos mira, en la compasión que mostramos hacia aquellos de los que no podemos obtener nada, y en el coraje que encontramos para defender lo que es correcto, incluso cuando el precio parece demasiado alto. Un traje caro puede ocultar un alma empobrecida y un uniforme humilde puede vestir un corazón de oro macizo. La riqueza material es efímera, pero la integridad es un tesoro que ni el tiempo ni la desgracia pueden arrebatar. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su apariencia, por la ropa que viste o por el trabajo que realiza? ¿Cuántas veces hemos asumido que el poder y el éxito son sinónimos de superioridad moral?
¿Y cuántas veces, quizás la pregunta más importante, hemos permanecido en silencio ante una injusticia por miedo a las consecuencias, por no querer complicarnos la vida? La historia de Isabel nos enseña que el silencio ante la crueldad es una forma de complicidad. Su simple acto de ofrecer un vaso de agua a un extraño no fue un gesto pequeño, fue una declaración de guerra contra la indiferencia. Fue un grito en medio de un silencio cobarde, un recordatorio de que la humanidad no es un lujo que podamos permitirnos solo cuando es conveniente, sino una responsabilidad fundamental que nos define. Aquel acto de valentía, nacido de la pura decencia, provocó una avalancha que derribó un imperio de arrogancia y construyó uno nuevo sobre cimientos de respeto. Nos demuestra que una sola persona, por muy insignificante que se sienta, tiene el poder de cambiar el mundo a su alrededor. No necesitas ser un magnate ni un directivo para tener un impacto. Solo necesitas un corazón dispuesto a sentir y el coraje para actuar en consecuencia. La bondad no es una debilidad en este mundo cínico. Es la superpotencia más subestimada de todas, capaz de desarmar a los tiranos, inspirar a las masas y reescribir los finales que parecían ya sentenciados. Que esta historia nos inspire a todos a mirar más allá de las apariencias, a valorar el carácter por encima del estatus y a encontrar nuestra propia voz para defender a los que no pueden defenderse. Porque el mundo puede ser un lugar oscuro y cruel, pero cada acto de bondad, por pequeño que sea, es una vela encendida en esa oscuridad. Y suficientes velas pueden iluminar el camino hacia un mañana más justo, un mañana donde el valor de una persona se mida finalmente por la riqueza de su corazón. La justicia que recibió Isabel no fue un milagro. Fue la consecuencia inevitable de una elección valiente, una cosecha sembrada con una sola semilla de compasión. Si esta historia ha encendido una chispa en tu corazón y te ha recordado el inmenso poder de la integridad, por favor, dale a me gusta y compártela con tus amigos y familiares. Ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza para que más personas recuerden que la bondad nunca pasa de moda. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias que buscan inspirar el alma y fortalecer el espíritu. Y no te vayas sin dejarnos un comentario. ¿Qué lección te ha enseñado la increíble transformación de Isabel? Tu opinión es la parte más importante de nuestra comunidad.